Estamos apreciando un pique de tiburón escalandrún. Estamos dejando llevar. Empiece a trabajar en el suelo circular. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Bueno, hoy hice este video para todos ustedes, generalmente para los pescadores de tiburones, de esta pesca pesada de Argentina, que a veces me preguntan qué línea utilizo o cómo las hago. Bueno, en este caso voy a mostrar una línea que es multipropósito. Puede ser utilizada tanto para embarcado a flote como embarcado a fondo y, por qué no, también de costa. Esta vez me estoy apoyando en un celular, el cual reproduce por medio del sistema Kik de GoPro las imágenes que está captando la máquina que tengo justamente en la correa de cabeza. De esta forma voy a poder observar lo que les muestro con más detalle y más precisión. Estamos viendo el paquete de dos anzuelos Mustad y vamos a abrirlo para ver las diferencias de los dos. En este caso, el de la mano izquierda es un anzuelo circular. Fíjense qué forma adopta. Y ahora vamos a extraer de la bolsita un anzuelo J o convencional. Este ya lo conocen todos. Un anzuelo normal, grandote, para alguien que no está familiarizado con la pesca de tiburón. Pero bueno, como decía, un anzuelo normal. Es, en este caso, el Mustad serie 3406 en número 140. Este tipo de anzuelo es el que utilizo hace años para la pesca de bacotas a flote. Es un anzuelo que realmente, por ser pata larga, como ven, tiene la pata bastante larga, cuando viene clavado en la boca del tiburón, queda bastante pata y ojal sobresalido de su mandíbula. Entonces, ¿qué sucede? Con un golpe nosotros podemos hacer la extracción del anzuelo. Tenemos bastante cuerpo, bastante pata, como decía, para poder golpear en el ojal y así quitar el anzuelo, aflojarlo de la mandíbula, de la boca. ¿Cómo? Primero, obviamente, apretando la lanceta. La rebaba o lanceta que tienen los anzuelos, justamente debajo de la punta, aquí la vemos. Esa muerte es la que vamos con una pinza a apretar. No hace falta cortarla, sino que la vamos a apretar. En este caso, aquí ya la están viendo apretada. Yo ya lo realicé antes de comenzar el video. Generalmente está más abierta. Bueno, con este ángulo, con esto como está así achicado, digamos, ya es suficiente. ¿Para qué? Para que en la pelea el tiburón no logre escaparse del anzuelo, porque si no tuviese nada sabemos que es más fácil que se le salga. Pero esta pequeña muerte, digamos que ya es suficiente para que en la dura piel del tiburón, por más que salte, por más que corra, nunca se me ha escapado por haber apretado la lanceta. Pero sí, como les decía, esto es fundamental. ¿Para qué? Para que cuando, volvemos a mostrar, está en la mandíbula, el golpe que le pegamos en el ojal haga que esto salga fácilmente de la boca, Así que es fundamental, repito, apretar la lanceta. Este es el anzuelo J, que utilizo únicamente para pescar a flote. ¿Por qué? Porque si este tipo de anzuelo convencional, común, lo utilizamos a fondo, donde vive y tenemos la posibilidad de encontrar a los escalandrunes, los cuales no transitan la superficie, sino que son tiburones de fondo,
por su forma de alimentarse, va a engullir la carnada, va a tragar todo este anzuelo completamente, no lo vamos a ver más. Y ellos, por su forma de alimentarse, absorben agua y tragan demasiado el anzuelo y la carnada. O sea que va directamente a su interior. Puede ir directamente al estómago, branquias, parte posterior de la lengua. Y siempre digamos que ese ejemplar va a estar dañado de una forma en la cual, por la presión que ejerce el pescador y el animal por escaparse, tirando justamente hacia el lado opuesto de la línea, eso va a hacer que desgarre órganos internos y no pueda sobrevivir aún así si lo soltamos y cortamos el cable de acero en la superficie, más cerca de su boca, no en la superficie, sino más cerca de la mandíbula, de donde podemos nosotros ver que sobresale el cable de acero de la boca. El tiburón escalandrum es un tiburón que se mueve más por el fondo, nunca en superficie, entonces va a tomar todas nuestras carnadas que tiremos justamente a fondo. Es un tiburón que es lento comparado con un bacota, por ejemplo, y su forma de alimentarse es tragando a los peces enteros. No secciona a sus presas, sino que las caza y se las traga enteras. Entonces, ¿qué va a pasar con la carnada? Lo mismo, va a agarrar nuestra carnada y la va a engullir enseguida, de golpe, hacia su interior. ¿Por qué hace esto? Porque sus jugos gástricos están preparados para ese tipo de trabajo, de disolver cualquier pez que se traguen. Entonces, como la naturaleza no lo dotó de velocidad para poder correr a una presa, como sí lo hace un bacota, este se vale de la noche, de la oscuridad o de peces que estén en cardúmenes grandes, donde él entra y por sus sentidos extra que tienen los tiburones pueden determinar, como decía, en la oscuridad a un tipo de pez que esté tranquilo y bueno, entrar de golpe y succionar agua. ¿Para qué? Para que ese pez entre dentro de su boca y con sus dientes largos y afilados que todos conocemos tienen los escalandrunes, agarrar y sostener a esa presa como si fueran las uñas de un gato, o sea, como las uñas de un puma, por decirlo para que se entienda. ¿Por qué? Porque esos dientes desparejos no sirven para seccionar, sino para atrapar, para sostener. Una vez que sostienen, pegan un bocanazo, tragan agua de golpe y toda esa carnada va a entrar hasta su interior. Entonces, conociendo la forma de alimentarse del escalandrum, vamos a ver que siempre, en la mayoría de los casos, se van a tragar el anzuelo, incluso pescándolo con equipos normales de variada de mar, y ha sucedido infinidad de veces de pescar escalandrunes de esa forma. ¿Por qué? Porque tiran menos que un bacota, entonces el equipo de variada, si es pesado, va a sostener y va a soportar un poco más a ese animal, y si el anzuelo está clavado justamente fuera de esos dientes, no va a tener la posibilidad de cortar la brazolada. También, bueno, podemos utilizar cable de acero, y eso hizo que se pesquen muchísimos escalandrunes con cañas para variada de mar, lo que, bueno, no favoreció para la especie, ¿no? Porque si en la misma caña nos pica, en la misma caña pequeña o mediana de variada nos pica un bacota, directamente no lo vamos a sacar, porque la velocidad y la fuerza que este infunde con su cola al nadar nos va a vaciar el reel, nos va a explotar los nudos, algo se va a romper y bueno, justamente el bacota va a escapar. Vuelvo al escalandrum. Entonces, como sabemos que va a tragar nuestra carnada, podemos utilizar el anzuelo circular. Este anzuelo es un anzuelo muy utilizado en otras partes del mundo. Lo usan
también para espineles, donde los pescadores comerciales no quieren perder tiempo justamente desenganchando desde el estómago a cualquier pez. Esto justamente acciona y trabaja para que se clave en la mandíbula, en la boca de los peces. Así que bueno, conociendo, como decía, la forma de alimentarse del escalandrum, voy a contarles qué sucedió, qué es lo que mi experiencia, lo que pude vivir en Estados Unidos en un viaje donde generalmente fuimos a pescar variada de mar y bueno, un día nos invitaron a pescar grandes tiburones porque conocían de mi gusto y mi pasión por esa pesca, así que el capitán me llevó a un lugar bien alejado de la costa en Indian River y allí conocí por primera vez y vi cómo funcionaban los anzuelos circulares. Vamos a hablar del funcionamiento. ¿Qué estamos viendo aquí? Que la punta de la lanceta está doblada hacia adentro y está apuntando justamente hacia la pared del anzuelo, hacia la pata. Miren, vamos a compararlo con un anzuelo J convencional, como podemos apreciar la diferencia entre uno y el otro. Uno tiene la pata recta, con la lanceta recta hacia arriba, y el otro, como les decía, la tiene apuntando hacia la pata del anzuelo. Totalmente diferentes. Entonces, ¿qué sucede? Si utilizamos este anzuelo, el de mi mano derecha, para la pesca de fondo, si continuamos utilizando este tipo de anzuelos, ¿qué va a suceder? Que justamente el escalandrum, que es el que habita en el fondo de nuestro mar, se trague este anzuelo. Y una vez que lo traga, en la corrida que realiza al llevar la carnada y nosotros sentir la chicharra del reel o ver el pique, ¿qué vamos a hacer? A clavar, a traccionar, y él traccionar para el lado contrario. Entonces este anzuelo se va a clavar en donde esté. ¿Y dónde va a estar? Justamente en el interior del tiburón. Como les contaba al principio del video, ¿qué sucede? Estos animales tragan demasiado las carnadas por su forma de comer, por su forma de alimentarse en la vida real. Entonces, para que esto justamente no suceda, pude ver que en Estados Unidos, utilizando el anzuelo circular, los tiburones venían únicamente clavados de la mandíbula. Allí fue que dije, bueno, los voy a probar en Argentina, a ver qué resultado dan con los escalandrunes. Fue lo primero que pensé al ver que grandes tiburones que tragaban carnadas gigantes, eran peces muy grandes los que utilizaban de carnada, y bueno, venían clavados de la boca, en este caso tiburones lobo de hasta 200 kilos o un poco más también, de más de 3,5 metros, que con un jurel encarnado en un anzuelo grande, pero también de este tipo, circular, vinieron todos clavados de la mandíbula. Entonces eso despertó mi interés en ese tipo de gancho, de anzuelo, y dije, ¿por qué no utilizarlo con los escalandrunes en Argentina, que mueren? Porque por más que los devolvamos, van a estar dañados internamente con un anzuelo J convencional que se clava en el estómago, y bueno, por más que lo soltemos, como decía, el animal va a quedar lastimado, herido internamente, y eso no habla de una buena devolución. Así que así fue que traje este tipo de anzuelo, lo empecé a probar en mi embarcación, y bueno, vimos que en diferentes videos que subí al cabo de hace 2 años a la fecha, que todos los tiburones escalandrún que capturamos a fondo con anzuelo circular vinieron clavados de la boca. Realmente es un espectáculo, es una, digamos, alegría para todos los tiburoneros que quieren practicar justamente la pesca y devolución. Así que, viéndolo, nuevamente vamos a hablar
de su... Yo tardo a veces, perdonen que pienso, ¿por qué? Porque estoy comparando con lo que estoy viendo en el celular, para que la imagen salga mejor para todos ustedes. ¿Ven cómo tiene esta lanceta, esta punta, apuntando hacia la pata del anzuelo? Bueno, ¿qué sucede? Cuando el tiburón o cualquier tipo de pez engulle el anzuelo hasta su interior, miren lo que sucede. Miren lo que sucede. Esto no se clava cuando se produce la tensión, empieza a deslizarse. ¿Por qué? Porque no hay justamente ninguna punta que toque la carne ni parte interna del tiburón. ¿Ven? Y esto sí, cuando llega a la boca, a la mandíbula que tiene este doblez que estoy haciendo con mis dedos, se va a trabar. Y ahí es donde con la tracción nuestra más la del pez haga que justamente se clave en la mandíbula. Créase o no, amigos, pero realmente trabaja de esa forma y en el 99% de los casos vinieron clavados de la boca, de afuera de la boca. Así que este tipo de anzuelo es el recomendable para pescar a fondo, ya sea desde costa o desde embarcado. Una vez explicadas las diferencias de nuestros dos grandes tiburones como el bacote y el escalandrún, comenzamos, como decía, con la confección de la línea. Vamos a utilizar un cable de acero de 200 libras, 250 libras, en este caso es forrado en nylon, en un plástico negro. Colocamos un tubito apretacable, puede ser este tipo de tubos que es marca Sampo con teflón por dentro que sujetan bastante más, o los comunes de aluminio conocidos por todos. Una vez que introducimos el tubo, continuamos por el atado del anzuelo, el cual a mí me dio más resultado atarlo en forma con un ojal loco, que quede libre, no empatillado. Vamos a pasar el cable acero por el ojal. ¿Y qué hacemos ahora? Vamos a formar este lacito. Damos vuelta esta colita que nos quedó por dentro y armamos un nudo convencional, común, muy fácil de hacer. ¿Qué hacemos ahora? Volvemos a pasar el extremo, digamos, del cable acero por el mismo ojal del nudo y lo pasamos, miren, por el ojal del anzuelo. Entonces va a quedar doble, va a quedar un nudo perfecto, loco, dentro del anzuelo, el cual ahora lo vamos a ir achicando. Fíjense, voy tirando de las dos colitas, de la línea y de la colita, de la puntita, agarramos las dos juntas, las dos juntas, y con esta mano vamos a ir cerrando este nudo. Fíjense cómo ciñe y cómo se va achicando. Son elementos muy fuertes, hay que hacer fuerza. Y ahí trato de ver en el celular y mostrarles cómo va quedando. Ahí lo cerré un poco más. Conviene que quede lo más cerrado posible. Y ahí terminamos de cerrar este nudo doble o nudo loco, el cual miren cómo queda el anzuelo. Bien, ¿cómo cerramos esto? Introducimos ese tubito que habíamos colocado entre
el cable de acero y lo llevamos bien cerca del ojal, lo más posible, apretando justamente aquí atrás, y ahí vemos cómo quedó. Una vez arrimado lo más posible al ojal, tenemos que contar con una pinza apretatubos, la cual va a hacer que este tubo justamente sostenga al cable de acero para que no se mueva nunca más. Ahí estamos viendo cómo voy a hacer presión en la pinza con mucha fuerza. Ahí ya quedó. ¿Qué hacemos? Yo lo presioné en una punta. ¿Ven cómo quedó en una punta apretado? Sería, a ver si les muestro bien, ahí. Ahí quedó apretado. Entonces, ahora dejamos un espacio y nos vamos hacia la otra punta, al otro extremo. Y ahí es donde vamos a apretar el cable por medio del tubo, pero girando. Lo vamos a girar para que apriete y haga la muesca del otro lado. Y ahí quedó. Bueno, esto, amigos, no se sale más. No hace falta ponerle más tubos. Con uno solo queda terriblemente fuerte. Más con esta calidad de tubos que son especiales. Si tenemos unos tubos que son de menor calidad, de aluminio o que no estamos seguros, bueno, le podemos poner dos. En este caso con uno basta. Cortamos el excedente. Aquí vemos que sobró cable de acero, le dejamos muy poquito. Y ahora van a ver por qué. Y ahí quedó el nudo terminado con el cable. Perdón porque tardo y porque tengo que chequear lo que les estoy grabando, que lo estoy viendo en vivo en el celular. Bueno, ahí está. Quedó espectacular. Muy fácil. Esto queda aquí, como podemos ver, doble cable de acero en el nudo. Es imposible que lo corte con los dientes. O si lo hace, bueno, es después de mucho tiempo, de mucha pelea, que generalmente no sucede. Incluso tampoco pueden estar los dientes por esta zona, porque como les decía, el anzuelo circular se clava fuera de la mandíbula y esto queda fuera, generalmente queda fuera. Después les voy a mostrar cómo termina toda esta línea, pero bueno, este es el comienzo. El comienzo y algo en el cual reparé y perdí tiempo porque es muy importante. ¿Por qué les digo esto? Porque veo algunos que no hacen este nudo, sino que directamente pasan el cable de acero y lo aprietan con el tubo. En ese caso sí, se puede llegar a abrir el tubo y bueno, perder el anzuelo y al pez. ¿Por qué? Porque no va a estar este nudo que cuanto más fuerza hagamos, más tensión exista, se va a achicar más. Este nudo se aprieta cada vez que tiramos. Entonces, al contrario, en vez de escaparse, va a quedar más firme todavía. Lo que sucede es cuando no hacemos este tipo de nudo, es lo que contaba recién, que con un tubo mal apretado, una presión extrema del tiburón o un mordiscón por esta parte, haga que el tubo se debilite con el plástico, con el cable de acero, y bueno, se termina escapando. Así que sí o sí siempre el nudito, amigos. Bien, esto tiene que medir más o menos 1 metro. ¿Y qué hacemos?
cortamos el cable de acero, como decía, al metro. ¿Y qué vamos a colocar acá? Primero, una plomada pasante esférica de unos 40 gramos, la cual ya vamos a tener medido para que entre en el grosor de nuestro cable. Ahí vemos cómo entra apretada, pero bueno, hay que tener paciencia y ahí pasa. Una vez que pasó, hacemos llegar esta plomadita hasta arriba del anzuelo. Ahí ven perfectamente cómo quedó. Continuamos. Aquí podemos utilizar dos tipos de fiocos. Estos fiocos son bastante llamadores para los bacotas en días de sol. Fíjense los reflejos que hacen. Este fioco es más pesado. Estos fiocos no se usan para esto, sino que yo los comencé a usar y realmente me dieron muy buenos resultados. Lo vi pescando marlines y otros peces en el exterior, y también lo apliqué aquí a la Argentina y realmente me sirve, me da buen resultado. Hice pruebas con y sin fioco, hice un montón de pruebas y realmente la del fioco me da más piques. Este fioco ya tiene su peso, así que como coloqué una plomada, no va a hacer falta. Así que lo vamos a dejar para cuando arme una línea sin plomo. En ese caso el fioco cumpliría las dos cosas, de fioco y de plomo. Como ya colocamos un plomo, vamos a colocar este fioquito más chico, y no lo voy a colocar en la forma normal como para trolling, para que esto vaya hacia adelante como un calamar. Ven que tiene tentáculos atrás y esto se deslizaría hacia adelante llevándolo con la tracción de la embarcación. Bueno, no lo voy a colocar así, lo voy a colocar, digamos, al revés. Miren, así, cabeza para abajo. Entonces, ¿esto qué va a lograr? Que cuando llegue al plomo, los tentáculos queden bien abiertos. Queda como un calamar, y esto debajo del agua, con el vaivén de las olas, se levantan y se bajan y llaman la atención visual del tiburón a lo lejos. Si lo colocáramos al revés, miren lo que sucede. Si esto estuviese así y el anzuelo aquí abajo, vamos a figurarlo, aquí el anzuelo, si lo colocamos al revés, miren, esto sube y baja con las olas, y ¿qué sucede? No hay tentáculos abiertos como de la otra forma. Miren, ¿se dan cuenta? La diferencia es increíble. Ahí se enredó un poco, por eso no se ve bien. Pero bueno, debajo del agua se acomoda todo esto, y al subir y bajar, bueno, forma este tipo de llamador visual que, unido a la carnada, es letal. Es realmente muy bueno para pescar tiburones. Continuamos. En este tramo de cable de acero, donde pusimos el anzuelo, el plomito y el fioco, no colocaremos más nada. Así que vamos a cerrar terminando el extremo con un esmerillón. Estos esmerillones deben ser bastante fuertes, bien poderosos. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Primero, colocar el tubo prensacable, y luego acá vamos a agregar algo que es un termocontraíble, que es un
trozo de cable que lo compran en la casa de electricidad, termo contraíble. Lo vamos a cortar. Fíjense cómo quedó de este largo. Tiene que superar el largo del tubo. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos, me equivoqué, primero va esto, no el tubo. Pasamos el termocontraíble, lo abrimos, a veces vienen medios cerrados, y ahí está, ahí entró. Ahora sí el tubo, y ahora el esmerillón reforzado. Vamos de vuelta con el nudo, el mismo del anzuelo. Giramos, pasamos por debajo, un nudito simple, común. Le damos otra vuelta por dentro y colocamos el esmerillón dentro de todo este nudo, y ahí vemos cómo queda otra vez súper reforzado. Lo volvemos a ceñir, tiramos bien hacia atrás y logramos el ojal más pequeño, más armónico. Aquí vamos a colocar el tubo bien apretado, bien cerquita. Podemos ayudarlo apretando con un alicate, y ahí está. Bueno, aquí vemos el tubo cerca del nudo. Volvemos a apretarlo con la pinza prensatubo. Hay que hacer mucha fuerza. Giramos el tubo para que apriete diferente. Y ahí está. Nunca más. Esto no se afloja más. Quedó terrible. Cortamos el excedente. Y ya tenemos nuestro chicote, nuestra primer parte de la línea de tiburón armada. 1 metro más o menos, con el esmerillón arriba, el fioco, la plomada y el anzuelo. Continuamos con el segundo tramo de la línea de tiburón. Le vamos a dar 1 metro más, 1,20 m más, y cortamos en el extremo. Aquí vamos a unir la punta del cable acero con el esmerillón que teníamos de la brazolada o de la línea que va al anzuelo. Volvemos a repetir el nudo, un nudo simple, lo pasamos nuevamente, embocamos el ojal del esmerillón dentro del nudo, ceñimos y ahí quedó como corresponde. Por el extremo del cable acero colocamos otro tubo, que es el que va a apretar este esmerillón que colocamos recién. Ahí vemos cómo quedó, prolijo. Lo apretamos nuevamente. De un lado. Del otro. Cortamos el excedente.
Colocamos otro tramo de cable termocontraíble. Ahora un tubo normal de aluminio lo vamos a llevar casi hasta acercarse al esmerillón y lo vamos a apretar. No con tanta violencia, porque este tubo es el que va a ser tope de un esmerillón con mosquetón, en el cual vamos a poder agregar más peso si es que la correntada lo requiere. Perla acorde al tamaño del cable de acero. Mosquetón con esmerillón fabricado con un mosquetón grande común, una anilla de señuelo. Continuamos con una perla en la parte superior del mosquetón, con un tubo que lo va a trabar también, así queda fijo en el lugar. Lo apretamos nuevamente sin tanta violencia. Continuamos con un tramito más de cable termocontraíble. Este va a tapar el tubito de aluminio que sostiene a las perlas y al mosquetón con esmerillón. Lo mismo de este lado, tenemos al termocontraíble que había colocado dividido en dos. Uno que va a proteger y tapar el tubo correspondiente al nudo del esmerillón. Lo mismo el de este lado, ¿no es cierto? Pero bueno, esto lo dejamos para después. Y los dos tubitos de aluminio serán protegidos con el termocontraíble también. Así es como queda esta parte, que es justamente, como les contaba hace un rato, para agregar un plomo. Lo vamos a ver en unos segundos. Bueno, concluimos con este segundo tramo de la línea. El primero, recuerdan que era el del anzuelo con el fioco, el plomito, el primer esmerillón, y continúa con el segundo tramo, en donde iría el mosquetón con esmerillón, las perlitas, y lo concluimos con nuevamente el termocontraíble. Recuerden que siempre es al revés de lo que queremos colocar. Vamos a cerrar esta parte, entonces no va a poder ingresar después. Así que continuamos con el tubito que va a fijar al esmerillón, y ahora sí el esmerillón potente, el bien reforzado. Hacemos un nudo común, como expliqué antes. Nuevamente pasamos el extremo por el centro del nudo y concluimos con enhebrar el esmerillón dentro de todo el nudo. Ahora ceñimos. Ahí vemos cómo va cerrándose. Ahí cerré el nudo y voy a ir con el tubito que lo va a fijar.
Ahí ven cómo queda perfecto. Seguimos entonces con la pinza apretatubos. Fíjense que la pinza tiene una muesca que es la que justamente aprieta el tubo. Esa muesca es la que, por ejemplo, en este momento, como les explicaba en otros tubitos que apreté, en este momento la muesca está del lado de abajo del tubo y la parte cóncava hacia arriba. Vemos la muesca del lado de abajo, la parte cóncava del lado de arriba. Entonces va a ir apretado, ahí vemos, en un extremo del tubito, dejando todo el tubo sin apretar de la parte de abajo. Así que apretamos con mucha fuerza y ahí está, quedó la muesca del lado de abajo. ¿Ven? Del lado de arriba no. Esta parte entró en la parte cóncava. Abajo la muesca. Entonces ahora siempre yo aprendí a hacerlo, me lo enseñó un pescador de tiburones que tiene mucha experiencia, un hombre mayor. ¿Qué vamos a hacer? Que la muesca esté del lado contrario. Entonces vamos a girar el tubito, Entonces giramos también la pinza y la muesca del lado de arriba va a apretar en el lado inverso del tubo. Apretamos nuevamente con fuerza, más estos tubos Sampo que tienen una cobertura de teflón por dentro que lo hace más duro y más resistente. Y bueno, ahí termina lo que les contaba, que es la muesquita de un lado y del otro. Entonces no tenemos el tubo apretado en forma idéntica en las dos partes iguales, digamos. Esto lo hace más resistente todavía. Aunque ahora vamos a ver que continuamos quemando todo este cable, y esto, aunque el tubo falle, el plástico que recubre al cable de acero va a sostener a este nudo para que no se desate, no se desarme. Así que aún así sin el tubo se podría pescar. Lo que pasa que ante la potencia, la velocidad, la violencia que tienen los tiburones, no podemos dejar nada al azar. Tiene que estar todo súper reforzado. Bueno, vamos a cortar el excedente. Y bueno, finalizamos. Nos vamos directamente a la hornalla de la cocina a fundir todos estos tramitos de cable termocontraíble. Acompáñenme, nos vamos para allá. Me llevo el celular como guía. Vamos, como les decía, a la hornalla. Ahí vemos cómo lo voy quemando. No quemo la parte posterior del cable donde no hay tubo, porque no quiero perder el forro de nylon que trae negro. Y ahí vemos cómo se va derritiendo, vamos girando el anzuelo. Yo a la vez estoy viendo en el celular a ver si les estoy mostrando bien. Y bueno, ahí ya vimos que se fundió el cable sin perder la protección de goma, porque si lo quemamos más se va a derretir y va a quedar el cable de acero pelado, y esa no es la idea. Así se oxida menos con la acción salina del mar. Siempre que esté cubierto del forro este que traen de nylon, los cables de acero, bueno, duran un poco más.
La finalidad de estos dos tramos de termocontraíble es justamente proteger el tubo. ¿Por qué? Porque los tiburones se pueden enredar formando un carretel con su cuerpo, por así decirlo, y que en alguna parte de la pelea llegue aquí nuestra línea, nuestro nylon del reel. Entonces debemos evitar todo filo, todo lo que pueda mellar o cortar nuestro multifilamento o línea del reel. Vamos entonces a sellar el termocontraíble. Fíjense cómo enseguida toma calor y se va achicando. Listo, terminado el mosquetón con esmerillón protegido, como decía, con termocontraíble. Esmerillón del cable de acero. Así que vamos a calentarlo. Y en segundos queda absolutamente presentado y derretido como corresponde. Bien, una vez concluido con el sellado, vamos a apagar la hornalla. Nos llevamos la línea nuevamente. Y ahora sí. Ahí ven cómo queda todo bien presentado. Y bueno, finalizamos con la línea de acero que va a sostener al anzuelo, al fioco, al plomo. Continuamos con el mosquetón reforzado con esmerillón que les contaba, en donde aquí vamos a colocar un plomo los días en que la correntada esté fuerte y nos eleve la carnada. ¿Y qué va a suceder si no colocamos un plomo? Cuando cerramos el freno del reel y colocamos la chicharra para esperar el pique, la correntada va a hacer que el volumen que tiene justamente la carnada debajo del agua choque contra esa correntada y eleve a otra profundidad el anzuelo. Entonces eso hará que no estemos pescando en la profundidad deseada. Por ejemplo, queremos pescar bacotas en 20 metros de agua y que el anzuelo esté a 10 metros de profundidad. Si no colocamos un plomo, como en este caso, y puede ser un plomo de diferentes pesos y tamaños, si no colocamos la plomada, como decía, flameará todo esto, la carnada y el fioco, y se elevará demasiado y no estará trabajando a la profundidad que nosotros sabemos que pueden estar los tiburones o que pretendemos pescar. Quiere decir que siempre hace falta contar con un mosquetón con esmerillón. Si no hay corriente o estamos en la parada de agua, cuando sabemos que el mar deja de crecer o de bajar, y en esos momentos es muy buena también la pesca de tiburones, no colocaremos nada porque no habrá corriente que nos eleve la carnada y haga que no tengamos pique, porque por ejemplo si pescamos en 5 metros de profundidad o 10 metros de profundidad, el anzuelo va a subir demasiado y quizás nos quede
a ras de superficie. Eso muchas veces no lo tienen en cuenta los pescadores, y en ocasiones hay que utilizar plomos de hasta 300 gramos para que la carnada quede, por ejemplo, entre 4 y 5 metros de profundidad, que es donde justamente andan los bacotas si tenemos 8 metros. Sería más o menos media agua. Incluso podemos pescar más arriba, pero no es lo mismo que esto quede colgando hacia abajo con un plomo que esté flameando en la superficie con la correntada. De esa forma no vamos a pescar nada. Por eso es muy importante la utilización de un mosquetón con esmerillón grande para que no se rompa en la corrida. Esto realmente siempre explota, se rompe todo, no viene ni la plomada a veces con mosquetones normales. Así que bueno, para que tengamos una línea que nos dure bastante tiempo, hay que hacerlo de esta manera. Continuamos hacia arriba, donde concluye el cable de acero. Ahí está el nudito fundido, el termocontraíble protegiendo los filos del tubito. Y bueno, aquí podemos agregar, ya sea si pescamos desde embarcado, dependiendo la caña y el reel que usemos, podemos atar directamente el hilo del reel. Si pescamos con un nylon 80, 90 o más, lo atamos directamente aquí. Si pescamos con chicote, que nos gusta utilizar un nylon, por ejemplo, del 70 en el reel y del 100 sobre la carga del reel, para tener más tracción cuando el pez llega cerca de la embarcación o a la playa, en este caso también utilizamos el 100 y lo atamos directamente aquí al esmerillón. No hace falta ningún otro tipo de elemento intermedio, y va a estar protegido de mellarse con este termocontraíble, porque si no el tubito, los filos al apretarlo con la pinza hacen que sea peligroso para nuestro nylon, y más si utilizamos multifilamento. Por eso, para los reels que cargan esta línea moderna, el multifilamento, el filo de los tubos es tremendamente negativo, o sea que lo va a cortar al instante. Quiere decir que además de colocar el termocontraíble, sí o sí debemos aquí atar por lo menos 5 metros de nylon del 100, y ese nylon del 100 va a ser como de chicote sobre el multifilamento. ¿Por qué? Porque el multifilamento no tiene estiramiento, quiere decir que va a traccionar directamente sobre este esmerillón sin estirarse, y en ocasiones eso puede contribuir a que explote el multi, el nudo. Entonces, para que eso no suceda, vamos a amortiguar la línea con un tramo de 5 metros de nylon del 100 como mucho. ¿Para qué? Para que justamente el nudo que vamos a tener en la unión del multifilamento, que es la carga del reel, con el chicote del 100 o fluorocarbon, que podríamos utilizar también, pase por los pasahilos de la caña, y al recoger, al juntar línea, ese nudo entre, como decía, por los pasahilos y llegue al reel, el cual va a bobinar metros de ese chicote que utilizamos, que a la vez hace de resorte, como amortigua toda la línea, para no atar directamente el multi aquí. Y este esmerillón va a llegar a la punta, al puntero de la caña. Quiere decir que del puntero de la caña hacia 2 metros abajo va a estar el tiburón. Eso nos va a permitir hacer mejor la maniobra de liberación, de por qué no sacarnos algunas fotos o videos mientras el tiburón está al lado de la embarcación, evitando que él quede unos 5 metros para abajo si justamente ese chicote no entra dentro del reel. Así que esa es la mejor forma. El nudo para atar el multifilamento a ese chicote lo vemos en algún video que subí en mi Facebook también.
Hasta aquí hablamos de dos tipos de pesca embarcado, flote o fondo, pero bueno, esta línea también puede servirnos para pescar desde la costa. ¿Qué vamos a utilizar? Aquí atrás, en el final del acero, en el esmerillón superior, vamos a colocar, por ejemplo, 5 metros de nylon del 200 o algún cabo fino. Eso hará que ese largo extra que le damos a la línea en la playa, entre las rompientes, nos ayude a sostener con la mano a la línea mientras el tiburón ya está por salir de la playa y no tengamos que arriesgar nuestra mano en el cable de acero o en el hilo directamente del reel, que va a ser del 80, del 70 generalmente, y si tiramos de ese nylon directamente, el nudo que bueno va a estar sosteniendo el esmerillón puede explotar. En pocos metros el nylon no tiene estiramiento y una tanza del 70 al 100 incluso en un coletazo del tiburón y la violencia que éste genera en las corridas, más la desesperación del pescador entre las rompientes de traccionar hacia su lado, puede hacer que explote el nudo. Entonces aquí es conveniente utilizar por lo menos 3 metros de nylon del 200, en los cuales vamos a poder, digamos, enroscarlos en nuestra mano y ahí traccionar mejor sin que el nudo que ata directamente al esmerillón corra riesgo de romperse. Dicho esto, vamos a continuar con la boya elevadora de la carnada. Para pescar desde la playa sabemos que cuando alejamos la línea con un kayak, moto de agua, dron, semirrígido, cualquier tipo de movilidad para introducir, ingresar el anzuelo mar adentro, a veces hasta 500 metros o más en ocasiones, pero generalmente se tiran entre 200 y 400 metros como mucho. ¿Qué sucede? No podemos estar revisando si continuamente nos descarnaron el anzuelo, porque requiere un esfuerzo y toda una complejidad alejar la línea hacia adentro. No vamos cada media hora a traer el anzuelo a ver si tiene carnado o no. Entonces, para que los descarnadores pequeños no nos vacíen el anzuelo, y esto sucede por las horas que justamente la línea va a estar mar adentro esperando el pique, cosa que embarcado no pasa, porque uno cada una hora puede traer la línea y bueno, revisar a ver si quedó carnada o no, ¿no es cierto? Así que, y volver a tirarla. En este caso, desde la playa, como decía, como esta maniobra no es tan fácil y en ocasiones complicada, vamos a alejar el anzuelo del fondo, como les explicaba recién, con una boya elevadora para que los descarnadores no tengan la posibilidad de tener fácilmente esto apoyado en el fondo y cangrejos, variada menor y bueno, diferentes animales vengan y nos descarnen el anzuelo. Esta boya que improvisé con un nylon del 150 y un mosquetón con esmerillón va a ir justamente sobre el anzuelo. ¿Y qué sucede? Esta boya va a elevar el anzuelo, no va a dejar que esto toque el fondo, ¿no es cierto? Quiere decir que estaremos evitando que nos descarnen y a la vez dejando un poquito más visible la carnada, ya sea una cabeza de lisa, un magrú, o el pez que elijamos, un calamar, para que el tiburón lo encuentre con más facilidad. Esto sería así, no sé si no me da el rango de apertura para mostrar en la cámara, pero ahí llegó, más o menos. Esto lo va a elevar del fondo. Vamos a tratar de explicar mejor. Entonces, ¿qué va a pasar? En este esmerillón con mosquetón no vamos a colocar nada porque no necesitamos plomo en esta parte.
y en este extremo, aquí donde nace la línea gruesa que va a ser el chicote para pescar de playa, de unos 3 a 5 metros, como les decía, de nylon grueso, del 200 o más, o algún cabo finito y resistente. En esta parte vamos a atar un nylon que va justamente a fondear la línea. Yo se los voy a representar con esta pesita de 1 kilo. Estamos viendo una pesita que voy a utilizar como si fuese el muerto o grampín que se tira en el fondo del mar para sostener la línea de tiburón cuando la alejamos de la playa con diferentes medios. Le vamos a colocar un nylon del 50 o del 60 según el gusto del pescador, cada maestro con su librito, atado directamente a la línea de tiburón. A mí me gusta atarla dentro del ojal, como vemos aquí, del cable de acero. Tenemos un nylon del 50 o del 60, esto va en gusto de cada pescador. Le vamos a dar el largo necesario para que al atarlo al esmerillón y no en la parte que tiene que girar de la madre que va al reel, sino en esta parte vamos a atar, o dentro del nudo vamos a atar. Yo les voy a mostrar muy rápido porque si no el video va a ser más largo de lo que es. Este hilo que sostiene a la línea, este nylon que no se ve tanto en la cámara, pero a ver, trato de mostrárselos. Este nylon va a dar la profundidad deseada. Las corrientes van a bajar y subir la boya según la velocidad, si está creciendo el mar o bajando, si está en parada de agua, la boya va a subir más porque no va a tener correntadas laterales, pero bueno, es todo muy relativo y generalmente estoy tratando de, aunque sea muy extenso y muy largo el video, estoy tratando de resumir porque podríamos hablar horas y horas de esto, incluso de el nylon que sostiene la línea, que a mí me gusta utilizar 2 nylons atados al grampín y a la línea, uno de 1 metro y otro de 2 metros. Bueno, cuando corta este primer nylon de 1 metro va a tomar impulso porque él sigue nadando y se va a encontrar con el freno que le va a producir el segundo hilo que até en forma separada en el grampín y en la línea, y bueno, ese tirón extra que le da, ese segundo tirón, empieza a clavar más el anzuelo en su dura boca, ¿no? No quiere decir que esto los clave ni más ni menos, pero ayuda a que suceda algo que no podemos manejar desde la playa, porque sabemos que el nylon tiene estiramiento y no podemos, por más que clavemos con la caña, que levantemos nuestra vara, por más larga que sea, el tirón que infundamos nosotros no va a llegar con la violencia necesaria para que lo podamos clavar. Entonces, este sistema que digo de doble hilo ayuda un poco más para que ese anzuelo empiece a posicionarse mejor entre los dientes, en la boca o donde esté alojado. Y bueno, la tensión que nosotros hagamos desde la playa, recogiendo y tensando todos esos metros de nylon que están en el mar, 200, 300, 500, bueno, haga que ese anzuelo que ya está posicionado de alguna manera y que el tiburón no pudo largarlo, no pudo cabecear y sacárselo de la boca. ¿Por qué? Porque se encontró con esta traba, con esto que hizo que más o menos empiece su punta a clavarse en la carne. Bueno, toda esa tensión que decía que vamos a producir nosotros y él mismo al nadar termine de clavar al tiburón. Todas suposiciones y conjeturas que han
resultado en la práctica, ¿no? Otros directamente utilizan un nylon solo del 70, otros uno del 60. Bueno, diferentes opiniones y están todas bien, todas válidas. Cada uno tiene su experiencia. Lo que sí no puede ir directamente unido con un nylon del 80 o del 100. ¿Por qué? Porque quiere decir que tenemos que recoger todos los metros que tenemos mar adentro. Y si no tuvimos ningún pique, como decía, nosotros tenemos que cortar este hilo que sostiene el grampín. No podemos traer esta mini ancla, digamos, por la arena 300 metros hasta nosotros, 500, 200 sería, hasta podemos romper el reel. Quiere decir que este nylon tiene que ser lo suficientemente débil para que con el nylon del reel podamos traer toda la línea, recuperar toda la carga del reel y la línea que va a venir flotando por la superficie gracias a la boya. Si tampoco le ponemos boya, se nos puede enganchar el anzuelo en alguna piedra en tanto trayecto, o en algún beril, en la canaleta. Bueno, quiere decir que sí o sí un nylon más fino que toda la carga del reel, 50, 60, incluso algunos le hacen un nudo en el medio para que corte ahí, y la boya que va a elevar toda la línea para que venga por la superficie todos esos metros hasta el pescador. Bueno, les mostré una línea multipropósito. No quiere decir que esta sea la mejor línea, sino que es la que a mí me da resultados, me gusta. Con una sola puedo pescar en todos lados. Obviamente tengo varias y tengo armadas directamente de flote, donde el cable de acero entra directamente en el centro de la boya, no está agregada aquí. Este agregado es porque es una línea para embarcado también. Si yo pesco de costa únicamente, no hace falta todo este nylon con el mosquetón, sino que el mismo cable de acero va a entrar dentro del mismo orificio de la boya. Va a quedar más presentado y bueno, pero repito, esta es una línea multifunción que me dio muchos buenos resultados, como pueden ver en diferentes fotos, videos y posteos de mis salidas de pesca. Bueno, finalizando, este sería un Mustad circular, el Ultra Point. Tenemos diferentes tamaños y medidas. Aquí vemos un 14.0. Podemos utilizar anzuelos de diferentes marcas circulares. Estos andan muy bien también y depende de la potencia de la caña y la forma de pescar. Por ejemplo, si yo pesco escalandrunes debajo de mi embarcación, puedo utilizar también este. He sacado tiburones de más de 100 kilos con este anzuelo circular pequeño. ¿Pero por qué? Porque la caña de jigging que utilizo con multifilamento, que es menos resistente que utilizar, por ejemplo, un 9.0 o un 12.0 con cañas más potentes, va a facilitar que este anzuelo más fino, de alambre más fino, se clave mejor, con menos tracción. En cambio, con una caña liviana, bueno, se me va a hacer más difícil clavar este anzuelo. Por eso debemos elegir bien. Este yo lo elegiría, estos grandes así, para pescar desde la playa a distancia, o para bacotas grandes a flote. Pero bueno, es el que recomiendo, más o menos en tamaño. ¿Para qué? Para pescar desde toda situación, de playa, de embarcado, a flote, de fondo. Y bueno, podemos ponerle bastante carnada, tenemos buen ángulo y siempre va a trabajar clavando al pez de la boca, que es lo más importante y lo más, digamos, recomendado en estos años que sabemos que son peces en extinción, en posible extinción, ¿no? Y que un pescador deportivo actualizado no debe seguir matando animales en ese estado, que sabemos que a nivel mundial están comprometidas sus poblaciones. Así que bueno, contribuyendo con biólogos argentinos que están justamente estudiando por primera vez en forma muy seria a nuestras especies de tiburones costeros, la utilización del anzuelo circular es lo que se viene, amigos. No podemos seguir sacando escalandrunes desde la playa, por ejemplo, o embarcado con
el anzuelo clavado en su interior, y bueno, sabemos que después ese desgarro que provocó la pelea no los va a permitir sobrevivir. Así que si queremos pescar responsablemente, tenemos que comenzar con la utilización del anzuelo circular. Esto nos va a evitar lastimar órganos internos. Aquí les muestro el logo de Conservar Tiburones en Argentina, la agrupación que recluta a cientos de tiburoneros del país, los cuales contribuyen con un estudio único en el país y Sudamérica. Hemos pescado tiburones en Mar del Plata y aparecido 2 años después en Brasil. Gracias al mercado científico se logró conocer diferentes rutas y migraciones de estos grandes tiburones costeros que, bueno, según los científicos viven en Argentina, Brasil y Uruguay. Así que pretendemos que la mayoría de los pescadores deportivos estén, digamos, interiorizados en lo que viene, en lo que se utiliza para practicar esta pesca con devolución, que es justamente, como les decía, el anzuelo circular, tanto para bacotas como para escalandrunes, pescándolos desde la playa. De flote y embarcado, como dije al principio del video, podemos utilizar el anzuelo J, el común, pero nunca dejando que este anzuelo caiga al fondo, porque si lo toma un escalandrún, seguramente no va a sobrevivir luego de la devolución. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Me tomé bastante tiempo para hacerlo en forma lenta, para quienes no lo conozcan. Hay otros que utilizan otras formas de hacer las líneas y está perfecto también. Como hay pescadores de tiburones que todavía siguen sacrificando a los animales, y no por eso vamos a estar en contra, porque todos son hermanos pescadores. Nada más que, bueno, en algún momento quizás de su vida van a hacer ese clic, como nos tocó a varios de nosotros que pescamos y devolvemos. El estudio científico demostró que con el tiempo los tiburones devueltos viven, incluso siguen sus migraciones y no le afecta la pelea con la caña y el reel, como por ahí sí le afecta a otros peces que tienen vejiga natatoria. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, toda esta presentación que hice con el teléfono para apoyarme y mostrar bien lo que no puedo ver, que está filmando mi cámara en la cabeza, así que más o menos me la rebusqué para que creo que puede haber servido. Les mando un abrazo para todos, buenas pescas y nos vemos en otra notita, en otra pesca que realice y la muestre en mis redes. Abrazo para todos. Bueno, ya lo tenemos con un boga grip agarrado. Es un animal bastante largo, grande. Calculamos 130, 140 kilos, diría casi 3 metros.